Seguimos en vivo por la pantalla de DNews este viernes 28 de marzo y nos vamos a ir a Colombia, donde la situación en el Catatumbo sigue siendo delicada y donde eso ha requerido obviamente todo un despliegue tanto del Estado como de organizaciones sociales de la sociedad civil que están tratando de aportar ante esta crisis humanitaria que se está viviendo en esta región de Colombia. Así que quiero ir ya mismo con Sergio González para ampliar un poco en esta situación. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Darío, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Así es, en las últimas horas el comité de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja dio a conocer un reporte que es extremadamente doloroso, Darío. Yo creo que eso se puede resumir en las cifras que ha dado a conocer, y es que hemos llegado a una crisis humanitaria en Colombia, no solo en el Catatumbo, como lo dices, sino también en otras poblaciones de Colombia. Hablamos del Cauca, del Valle del Cauca, de Nariño, de Quibdó, del Chocó, en fin, son varias zonas de Colombia quienes han sido afectadas en los últimos años por cuenta de la violencia, por cuenta de los grupos armados al margen de la ley. Hemos llegado, según las cifras que va a conocer la CIRC, es que estamos llegando a un punto supremamente alto en violencia en Colombia y un punto muy alto en crisis humanitaria en los últimos 8 años. Pero para hablar sobre esta situación y conocer las cifras destacadas, nos acompaña hasta ahora Patrick Hamilton, que es el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Patrick, bienvenido a DNews. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Darío, por esta oportunidad. Muy bien, hablemos sobre esta situación humanitaria que se está viviendo en Colombia. En el reporte que ustedes presentaron, ¿cuáles son las cifras? ¿Por qué nos lleva a tener una crisis tan fuerte en los últimos 8 años? Sí, justamente documentamos de que la situación humanitaria en Colombia en 2024 alcanzó su punto más crítico de los últimos 8 años, después del acuerdo de paz entre el gobierno y las antiguas FARC en 2016. Entonces, tenemos las cifras más preocupantes. Nosotros documentamos 382 presuntas violaciones del derecho internacional humanitario por las partes en conflicto y también 19 víctimas por artefactos explosivos y casi 90.000 personas confinadas también por las dinámicas de los conflictos. Estas cifras representaron un incremento de 89% en comparación con 2023. Entonces, un aumento de estas consecuencias humanitarias muy importantes. De esa cifra que nos está hablando Darío y televidentes, del desplazamiento es bastante, cerca de 60.000 personas solo en la región del Catatumbo. Darío, Patrick ya está condicionado para las preguntas desde nuestro centro principal de noticias. Patrick, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Sí. Sí, perdón, continúe, no lo quiero interrumpir. Muchas gracias. No, perdona. Le decía, le iba a preguntar justamente, ¿qué dimensión tienen para comparar la situación que se está viviendo hoy con momentos anteriores? ¿Cuánta más ayuda están teniendo que brindar justamente para también dimensionar la gravedad de la crisis? Gracias, Darío. Muy buena pregunta. Entonces, documentamos como CICR en 2017, entonces el año después del acuerdo de paz, 57 víctimas por artefactos explosivos. El año pasado, en 2024, documentamos justamente 719 víctimas por artefactos explosivos. En 2017, documentamos o se registraron 11.000 personas confinadas debido a las dinámicas de conflictos. El año pasado, en 2024, se registraron casi 90.000 personas confinadas. Y nos vemos en los primeros meses de este año un aumento aún más con las mismas tendencias, y no solo en Catatumbo, pero también en muchas otras regiones del país. Entonces, una situación bastante preocupante, y para nosotros es claro que este sufrimiento no está inevitable, está una consecuencia directa de la falta de respeto del derecho internacional humanitario por las partes en conflicto. Ahora, son datos impresionantes, Patrick, ¿eh? Estamos hablando de
una multiplicación por 5, por 6, por 7, por 8 veces. Estamos hablando no de un aumento leve, estamos hablando realmente de un cambio muy radical en la situación. Ahora, usted dice, esto es debido a que no se cumple y no se respeta el derecho internacional humanitario por las partes en conflicto. A ver, ¿a qué se refiere en términos concretos cuando está hablando de eso? Bueno, hablamos de 382 presuntas violaciones del derecho internacional humanitario solo en 2024. Hablamos de una falta de respeto por los principios principales del derecho internacional humanitario, incluyendo las medidas de precauciones, el principio de distinción entre objetivos militares y la población y bienes civiles, y hablamos también de la proporcionalidad en términos de los ataques también. Entonces, para nosotros nos documentamos una creciente falta de respeto por todos estos tres principios del derecho internacional humanitario. Y es muy importante decir también que es una obligación legal el respeto al derecho internacional humanitario, no simplemente una opción, un gesto de buena voluntad. Es una obligación. Claro, pasa que es un conflicto complejo, porque de un lado uno tiene a un gobierno, a un ejército que responde a un gobierno democráticamente electo, y del otro lado uno tiene bandas criminales, Patrick. Entonces, son bandas criminales que además utilizan a la población civil, que reclutan niños y los convierten en soldados. No es tampoco fácil actuar en ese contexto, y hay un punto allí donde la situación, si no hay una respuesta muy categórica por parte de las autoridades públicas, lo que va a terminar ocurriendo es que esos territorios sean controlados por estos grupos criminales, y que estas cifras que usted está dando probablemente sean incluso mayores en los próximos años, en la medida en que estos grupos crezcan. Sí, hemos visto justamente un deterioro de la situación incremental durante los últimos 8 años. Entonces, sí, 2024 alcanzó su punto más crítico en los últimos 8 años, pero no fue repentino. Al mismo tiempo, sí, la situación está muy compleja. Hemos visto justamente en 2024 una intensificación de enfrentamientos armados, un mayor control por los actores armados sobre las comunidades, y justamente creciente falta de respeto por el derecho internacional humanitario. Y lamentablemente, muy lamentablemente, las comunidades se encuentran en medio de todas estas dinámicas. Entonces, en regiones donde hay varios actores armados en conflictos, y se encuentran las comunidades en medida de todos estos actores, y con presión y estigmatización de ellos que está imposible para ellos a resistir y a resiliar. Entonces, claramente, como organización humanitaria neutral, imparcial, independiente, estamos trabajando para mitigar los riesgos de los enfrentamientos y para atender las consecuencias, pero ningún esfuerzo humanitario puede sustituir el compromiso al respeto del derecho internacional humanitario por las partes en conflicto. Es su obligación en primer lugar. Clarísimo, Patrick. Lo dejo con Sergio para el cierre de la nota. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Así es, Darío. Una pregunta importante en este aspecto es: el conflicto armado, lastimosamente, en Colombia incluye a los menores de edad. ¿Qué encontraron ustedes en esta información del reclutamiento de menores por estos grupos al margen de la ley? Sí, lamentablemente nos vemos que los niños, niñas, adolescentes están afectados de manera desproporcional
con estos dinámicos de conflictos. Entonces, el tema de reclutamiento es muy complejo, pero la situación claramente es mucho más complejo que de solo este tema. Están afectadas por justamente el tema de afectaciones por artefactos explosivos, confinamientos, reclutamiento, etcétera, etcétera. Entonces, los niños, niñas y adolescentes están muy en medio de estas dinámicas. Pero para nosotros, y el derecho internacional humanitario es muy claro, de que toda forma de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes está absolutamente prohibido por el derecho internacional humanitario. Patrick, ya para finalizar, ¿han recibido retroalimentación por parte del gobierno cuando ya presentaron este informe? Hemos hecho también una presentación y tuvimos una conversación con las autoridades colombianas del gobierno de Colombia esta semana también. Apreciamos mucho este espacio para justamente tener esta conversación. Estamos conversando de toda manera, tenemos un diálogo profundo con el gobierno de Colombia, y después de 55 años de presencia como CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, acá en Colombia. Entonces, muy importante y muy constructivo esta conversación, pero sí, muy importante que podemos compartir nuestras perspectivas y buscar soluciones conjuntos con ellos, así como las comunidades y las otras partes en este conflicto. Bien, Patrick, gracias por estar con nosotros aquí en DNews y comentarle a toda Latinoamérica lo que está sucediendo con esas cifras dolorosas del informe que ustedes han hecho de la situación violenta en Colombia. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, Darío. Pues mira, las cifras no son nada alentadoras, entonces lo que nos da como sea a conocer el Comité Internacional de la Cruz Roja con este informe que ha dado con unas cifras muy, pero muy importantes y sobre todo, repito, muy dolorosas de la situación de orden público que se está viviendo en Colombia. Realmente son cifras impactantes, lo reiteramos, son cifras impactantes que deberían estar generando una acción mucho mayor por parte del gobierno de la que están llevando. Esa es la realidad. Gracias, Sergio.